Yo no creo que cambie mucho la influencia en redes sociales de lo que sea el debate, porque me parece que quienes están preparados para escucharlo, también se distingue entre los intensos, que son los que más van a participar en las redes sociales, y los que van a ir definiendo qué tipo de agendas quedan más sobresalientes y qué tipo de encuadres se muestran de las campañas. En relación con esos encuadres, uno podría decir que muy probablemente terminen confirmando las percepciones que esos más intensos o esos más decididos ya tienen, esos y esas ya tienen, y es probable que eso sea lo que quede como más permeable y lo que quede más visible. Eso no quiere decir que necesariamente eso cambie la mirada de los otros. O sea, quienes están ya jugados en esto, sea lo que sea que pase, van a confirmar cómo ven a estos políticos, incluso si ven políticos que puedan errar en alguna de sus intervenciones. No creo que esta idea de que hay tres partidos compitiendo haya desdibujado la polarización, muy por el contrario. La polarización incluso se ensanchó, se hizo más distante, esos recorridos que había entre unos y otros con la aparición de una expresión de extrema derecha en la Argentina, lo cual hace que además quienes en otro momento los veíamos más de derecha, ahora se acerquen y pasen a ser más centro de derecha, sobre todo porque la oferta, digamos, progresista tampoco es una oferta progresista tan volcada hacia la izquierda, sino es una oferta progresista más bien conservadora dentro de sus propuestas y sus políticas públicas. Entonces, me parece que esa polarización lo que hizo fue ir corriendo todo el escenario hacia la derecha, en alguna medida, y por otro lado lo que pasa es que en esas influencias comunicacionales los intensos son los que más participan, los que más activan y los que más extreman esas posturas. Y en esas posturas uno se atrinchera y va quedando con aquello que no lo perturba tanto. Los más activos, ¿no? Que pueden ser no siempre los influencers son los que más activan intercambios en redes sociales, porque depende mucho del tipo de evento alrededor del cual se esté discutiendo. Claro. En campañas electorales, por supuesto que esos que más activan pueden coincidir con los influencers de siempre, que son los influencers que tienen propuestas y comunicaciones más extremas, ¿no? Más polarizantes. Entre otras cosas, pues una campaña electoral consiste en eso, en polarizar, en distinguirse del otro. Claro. De hecho, cuando uno piensa en cómo se logra distinguirse uno del otro, lo que ve ahí en el caso de Patricia Bullrich es una cierta imposibilidad de tener un lugar singular para ella. Bueno, logra, quiere acercarse más hacia Milei para mostrar una propuesta más de derecha que la que propone Milei en este momento, y en ese punto como que el centro derecha tampoco está quedando demasiado cómodo para distinguirse y traccionar votos. Lo que uno se pregunta, y se pregunta en cada campaña electoral y en cada elección, es qué va a pasar con esos indecisos, que en este momento no solamente son indecisos, sino también es gente que tiene un profundo cinismo electoralista y bastante desafección con la política, ¿no? Y esa desafección también está viniendo en gran medida de lo que era antes el voto peronista, que se siente defraudado, que siente que no han cumplido con ciertas promesas o con ciertas políticas más populares, ¿no? Que los atienda. Y sí es cierto que en un debate electoral a veces lo que plantean los expertos es que hay más riesgo de perder que logros de ganar, ¿no? Es más lo que se puede perder que lo que se gana, porque la gente está como muy con el ojo ahí, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. También es cierto que si uno no tiene audacia en un debate, digamos, lo que lo distingue tampoco va a ser demasiado visible. Entonces es complejo pensar en este momento qué puede lograr un debate. Sí es cierto, va a haber mucha gente con el ojo puesto allí. No es solamente que nos polarizamos porque tenemos preferencias sobre políticas públicas distintas
o sobre propuestas programáticas que se distinguen, sino que también importa la intensidad de nuestras emociones alrededor de esas políticas, de los partidos, de los dirigentes y las dirigentes, todos ellos, sus propuestas, sus estilos, sus estéticas nos generan distintos tipos de emociones y pasiones. Y lo que tratamos de pensar en primer lugar es cómo incorporar eso como algo constitutivo de nuestro involucramiento y nuestra participación en la política y nuestro propio comportamiento político. No solamente cuando votamos, sino también cuando participamos comunicacionalmente en estos escenarios. Y en ese punto nuestra tesis es que esa polarización también se traduce en cómo las emociones positivas nos llevan a involucrarnos más en la conversación, que además nos generan mayor confort cognitivo, y las emociones negativas nos llevan a desactivar, ¿no? Nos dan bronca, nos polarizan aún más. Y a veces nosotros pensamos que eso tiene que quedar muy de manifiesto, tiene que ser muy explícito y que solamente pasa cuando un Jair Bolsonaro le dice a los brasileros que son unos maricas porque temen por la pandemia, o cuando Javier Milei tiene una expresión muy violenta contra determinado sector, o cuando Donald Trump tiene que hacer una performance violenta frente a determinado sector, o cuando tiene que cantar fraude, pero en realidad hay como micro discursos donde esto se ve permanentemente y también influyen en nuestros estados de ánimo a la hora de interactuar con los discursos, ¿no? Y se habla mucho del anonimato también, como alimenta el odio, ¿no? Como no es lo mismo una conversación cara a cara, por esto hablando de las redes, y cómo también se puede ir, como vos decís, son microinyecciones de odio que hacen que uno refuerce su discurso. No sé si eso también lo analizan en el libro, el tema de que es tan diferente la comunicación en redes que en otros ámbitos. La idea de ese anonimato, a ver, la composición de actores que intervienen en las discusiones en redes sociales es compleja y es muy heterogénea, digamos. Los anonimatos se combinan con los no anonimatos. Cuando analizamos en el libro anterior, en Fake News, Trolls y otros encantos, sí lo que habíamos visto es que en varios de los eventos que se habían producido durante la gestión de Mauricio Macri, en este libro ya iniciamos con la pandemia, ¿no? Pero en la gestión anterior, en los eventos más polarizantes, lo que veíamos era que en aquellos casos en los cuales los influencers o las autoridades en redes sociales que tenían que ver más con el oficialismo, si les resultaba muy difícil articular argumentos que ganaran, ¿no?, en propagación, que ganaran en entusiasmo, porque por ahí eran eventos en los que no estaban legitimados per se. Entonces ahí observábamos una suerte de división de tareas donde, digamos, estaban los más institucionalizados, ¿no?, los referentes políticos en algunos casos o mediáticos, que se corrían de la escena cuando la escena se ponía muy caliente o los podía poner en una situación de cierto offside, y en esos casos estos anónimos, que son influencers, digamos, del elenco estable, ¿no?, de trolls de esa burbuja, eran los que salían a la trinchera a marcar la cancha con, por supuesto, con discursos muy polarizantes, con discursos que amedrentaban, con ataques, con intromisiones en el otro. Es decir, ese tipo de discursos no solamente intentan agraviar al otro, sino que también procuran dar visibilidad a determinados temas o a determinadas perspectivas sobre los temas que invaliden la atracción del otro por instalar sus propias perspectivas, digamos, ¿no? Es una lucha por ver quién instala la agenda y quién instala las perspectivas que se arman alrededor de los eventos. En el caso de Javier Milei, muy claramente, como fue tan disruptivo y tan inesperado el resultado de las PASO, inmediatamente todas las miradas se volcaron hacia él, con los pros y los contras que tenía eso, y por supuesto subió la espuma y aumentó los niveles de aceptación que él tenía inmediatamente después de las PASO. Eso hizo que hubiera como una suerte de goce por
por el hecho de que su agenda ocupara todos los espacios comunicacionales, no solamente las redes, sino también los medios de comunicación más broadcasting, y que allí, no sé si tenía que ver en algunos casos con el rating, digamos, porque hablar de Milei subía el rating, tenerlo a Milei subía el rating, tanto si uno aprobaba como criticaba sus propuestas, ¿no? Pero en todo caso había mucha imposibilidad de correrse de esa agenda. Incluso los medios que más fervientemente lo criticaban no podían no hablar de él. Yo todas las entrevistas que tuve en esos días posteriores a las PASO no podía hablar de otra cosa que no fuera Milei. Es verdad. Entonces eso también alimentaba la agenda de Milei desde un lugar alimentaba la agenda de Milei desde una suerte de externalización de tareas. Todos los demás trabajábamos para él gratis, ¿no? En el entretanto, Massa estaba tratando de ver qué tipo de medidas lograban la atención pública, no solamente en términos de lo que lograran esas medidas concretamente, sino en términos de cómo se movían comunicacionalmente. Cuando Massa empieza a incrementar porque pensá que después de digamos, todo esto se da en el marco de su negociación con el fondo y de su captación respecto de cuánto margen tenía para soltarse o no soltarse de las prerrogativas del fondo, y entonces sus anuncios fueron increyendo. Claro. A medida que sus anuncios fueron increyendo, fue ocupando más espacio, o sea, había también ciertas expectativas respecto de qué podía anunciar Massa, y a medida que fueron increyendo y que fueron teniendo más solidez sus medidas, fueron aumentando su visibilidad en la agenda y también su visibilidad territorial, ¿no? Porque nosotros no podemos pensar que las agendas se conforman solo desde las redes o solo desde los influencers. Las agendas se conforman a partir de un ecosistema mediático digital que hoy tiene determinadas características y que tiene que ver con la intervención y la intervención diversificada en redes sociales, digamos, cómo se habitan las distintas plataformas, la intervención en los espacios comunicacionales más convencionales que también están pujando por la agenda en redes sociales, y las apariciones en los territorios. Hace unos días hablaba con unos investigadores, por una entrevista que yo les hacía también en mi calidad de periodista, y el investigador Guillermo Levy decía que Bullrich había armado su discurso alrededor de la gramática de la solución final. Y la gramática de la solución final tenía como objeto excluyente el kirchnerismo. No había una gramática de la solución final de vamos a terminar con la inflación, vamos a terminar con la pobreza, que es como muy habitual en las campañas argentinas. Acá era vamos a terminar con determinado movimiento político. Como si eso fuera suficiente para estructurar una agenda. Y yo no sé fíjate que es distinto que Milei diga vamos a terminar con la casta política, porque eso es un significante que se puede llenar con múltiples elementos, ¿no? Y donde muchos eventos de los que van ocurriendo en campaña, sean operaciones o no lo sean, abonan a ese significante vacío, terminar con la casta. Claro. Digo, es un significante vacío porque puede ser rellenado desde las propuestas de izquierda, como desde las propuestas más progresistas, como desde las propuestas de derecha. Digo, cuando surge Unidas Podemos en España, como movimiento más progresista de izquierda, también tenían como etiqueta vamos a terminar con la casta. ¿No? Hay que terminar con la casta política. Claro. En la crisis de 2001-2002 también en alguna medida el cántico era tenía que ver con terminar con la tenía que ver con terminar con la casta. Entonces, capitalizar ese significante no es menor porque logra aglutinar muchos eventos, muchos errores, muchos inconvenientes que pueden ser resumidos en eso. No es lo mismo terminar con la casta que terminar con el kirchnerismo para siempre. Y ahí es donde creo que Bullrich le queda como insuficiente esa propuesta. Somos Radio Noticias.